Un saludo para todos. En esta ocasión vamos a profundizar con mucho detalle las leyes de los gases. Sin embargo, para este tema, que es un tema muy extenso, vamos a dividir esto en tres partes. En la primera parte, que es el video que vamos a verificar en este momento, vamos a mirar la introducción a los gases, vamos a profundizar en la teoría cinética de los gases, propiedades de un gas con sus unidades, vamos a aplicar la ley de Boyle-Marriott, la ley de Charles, y luego vamos a aplicar ejercicios de aplicación de las dos leyes anteriores. Para la parte número 2, que será otro video, vamos a verificar la ley de Gay-Lussac, ley combinada de los gases, ley de Avogadro, ley de Dalton, la ecuación de estado de gases ideales, la ley de Graham, y vamos a desarrollar ejercicios de aplicación. Para la parte número 3 vamos a mirar la estequiometría de los gases y vamos a aplicar también ejercicios de aplicación. Cabe aclarar que en la parte 3, ese punto 15 de ejercicios de aplicación, vamos a desarrollar ejercicios de aplicación matemáticamente de todas las leyes, es decir, de la parte 1, parte 2, parte 3. Introducción a los gases, los estados de la materia. Entonces recordemos que en ciertas condiciones de presión y temperatura es posible que la mayoría de las sustancias existan en algunos de los tres estados de la materia. También recordemos que existen 5 estados realmente: sólido, líquido, gas, plasma y condensado de Bose-Einstein. Sin embargo, los tres estados que conocemos son los que normalmente verificamos en la naturaleza: sólido, líquido y gas. Recordemos que el estado molecular de los sólidos, las moléculas están unidas unas con otras. Esto es debido a que tienen una fuerza de atracción muy alta comparada a la de repulsión. En el caso de los líquidos, la fuerza de atracción y la de repulsión son iguales. En el caso de los gases, la fuerza de atracción es casi nula o es muy pequeña. Y en el caso de la fuerza de repulsión es mucho mayor, ¿sí? Y verifiquemos la dinámica de esto. Estamos verificando que las moléculas no están estáticas constantemente, sino que están vibrando. Y este sería más o menos el modelo de interacción de este tipo de estados: sólido, líquido y gas. Los gases existen naturalmente a una atmósfera de presión y 25 grados, es decir, a estas condiciones tenemos que los siguientes elementos y compuestos están en estado gaseoso: el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el ozono, que es parte de la capa de ozono, el flúor, el cloro, el helio, el neón, argón, criptón, xenón, radón. Y en el caso de los compuestos tenemos el HF, el ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco, monóxido de nitrógeno, etc. Los que aparecen ahí en la diapositiva. También tenemos que el comportamiento de los compuestos moleculares es más variado. Algunos, como por ejemplo el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el ácido clorhídrico, el amoníaco y el metano, son gases, pero no obstante la mayoría son líquidos o sólidos también a temperatura ambiente. Sin embargo, al calentar estos compuestos se convierten en gases con mayor facilidad que los compuestos iónicos. Introducción a los gases. Veamos algunas características de los gases. Primero, adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Es decir, si tenemos una pipa de un gas X y la pipa del gas X tiene de volumen 1 litro, entonces ese sería el volumen del gas. 2. Se consideran los más compresibles de los estados de la materia, es decir, que se puede comprimir en un determinado recipiente. 3. Cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente se mezclan en forma completa y uniforme en todas las direcciones. Y 4. Tienen densidades mucho menores que los sólidos y los líquidos. En el caso de la atmósfera, recordemos que la atmósfera o el aire como tal es una mezcla homogénea de gases. En estos porcentajes: 21% de oxígeno, 1% de otros gases, 78% de nitrógeno. Es decir, que el nitrógeno es el elemento gaseoso que se encuentra mayormente en la atmósfera. Un modelo para entender el comportamiento de los gases es la teoría cinética de los gases. Hacia 1800 la física había logrado explicar, mediante las leyes de Newton, muchos fenómenos macroscópicos, como por ejemplo los movimientos de los planetas, los proyectiles, fluidos, etc. Además, había conseguido establecer una serie de leyes que relacionaban el cambio de las variables de estado en los gases, por ejemplo la temperatura, la presión, el volumen y la densidad de un gas. Muchos físicos sostenían que estas propiedades macroscópicas de los gases
podrían expresarse suponiendo que estaban formados por diminutas partículas, como lo vemos en la animación, y cuyas interacciones cumplían las leyes de Newton. Esta poderosa teoría fue desarrollada por el señor Ludwig Boltzmann y James Clerk Maxwell. Y en la animación lo que estamos viendo es una agitación térmica de un determinado gas y han coloreado de color rojo para facilitar el movimiento de estas partículas. Recordemos que estas partículas o moléculas pues, tienen asociada una energía cinética y tienen unos comportamientos que más adelante vamos a determinar, vamos a profundizar. Postulados de la teoría cinética de los gases. Esto es muy importante saberlo con detalle. La teoría cinética de los gases se basa en unos pocos postulados, pero que son muy importantes. Primero, los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y se mueven al azar en todas las direcciones posibles. 2. La distribución de las velocidades no cambia con el tiempo. 3. El número de partículas es enorme, pero la separación entre ellas es mucho mayor que su tamaño. 4. Las partículas chocan elásticamente entre sí o con las paredes del recipiente que las contiene, pero no ejercen fuerza a distancia entre ellas ni con las paredes. Y quinta, las partículas obedecen las leyes de Newton. ¿Sí? Es decir, todo esto se resume en los postulados de la teoría cinética de los gases. Son explicaciones muy puntuales que tenemos que tener en cuenta en las leyes que vienen. Teoría cinética y presión. Si un gas no está encerrado, termina esparciéndose por el espacio en todas las direcciones. Entonces, a este fenómeno le llamamos difusión. Verifiquemos. Bueno, el fenómeno de difusión que se muestra en la animación hace pensar que entre las partículas de un gas hay mucho espacio vacío y que los choques entre ellas no son demasiado frecuentes. Una partícula de un gas es muy pequeña y solo choca con otra en muy pocas ocasiones, por eso un gas no puede frenar a otro que lo invada. También el hecho de que los gases se compriman fácilmente indica que entre sus partículas hay mucho espacio vacío y que las fuerzas entre ellas son muy débiles. Veamos este ejemplo. ¿Sí? Aquí hay una interacción específicamente de la difusión del gas en la parte izquierda. Y aquí lo que estamos mostrando es el hecho de que un gas se puede comprimir fácilmente y acá hay un pistón. Temperatura y velocidad de las partículas. Mediante la teoría cinética, los científicos lograron deducir que en un gas frío, como lo estamos mostrando aquí en la animación, en un gas frío las partículas se mueven más despacio que en un gas caliente. También podemos verificar que a menor masa hay mayor velocidad y que a mayor masa hay menor velocidad, como lo muestran las animaciones. Propiedades de un gas. Cuando hablamos de un gas lo describimos en términos de 4 propiedades: presión, volumen, temperatura y cantidad del gas. Empecemos por la presión. Entonces recordemos que la presión es la fuerza ejercida por unidad de área que definimos en física. Sin embargo, en las unidades del sistema internacional vamos a llegar a la unidad fundamental, pero para esto necesitamos definir la velocidad. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Recordemos que la distancia se da en metros y el tiempo se da en segundos. Entonces tengo la velocidad es igual a metro sobre segundo. La aceleración se define como la velocidad sobre el tiempo, es decir que la aceleración puede ser metro sobre segundo cuadrado. Entonces aquí aparece otra definición: fuerza es igual a masa por aceleración según la segunda ley de Newton. Y tenemos que la fuerza también la puedo definir por las unidades fundamentales de la masa, que es el kilogramo, y la aceleración, que ya la definimos anteriormente como metro sobre segundo cuadrado. A este kilogramo por metro sobre segundo cuadrado le llamamos Newton, ¿sí? Que es lo que se utiliza en física para determinar unidades de fuerza. Sin embargo, la presión, la acabamos de definir, es fuerza sobre unidad de área. Recordemos que es una relación inversa. A mayor presión es porque tengo menor área y viceversa. La presión es igual a Newton, porque ya lo definimos anteriormente. La fuerza es un Newton, esa fuerza que definimos ahí es un Newton. Y el área ya la definimos como metro cuadrado. Entonces tenemos Newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. El pascal es la unidad fundamental en el sistema internacional cuando estamos hablando de presión. Sin embargo, tenemos otras unidades.
El aire, al igual que el agua, es un fluido. La presión ejercida del aire, que podemos verificarlo aquí en la gráfica, es el aire que está aquí, que está alrededor de este montaje casero. La presión ejercida del aire hacia un objeto proviene en todas las direcciones, ¿sí? Entonces la figura muestra un barómetro inventada por el italiano Torricelli, y en honor a él se determinó que un torr es igual a 760 milímetros de mercurio, y un torr como equivale a una atmósfera, entonces podemos definirlo también como una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Para estas conversiones de unidades podemos utilizar este gráfico, esta pequeña tabla que es muy interesante para poder desarrollar los ejercicios. Una atmósfera, por ejemplo aquí, equivale a 760 milímetros de mercurio. Por ejemplo, una atmósfera equivale también a 760 torr, que fue la unidad en honor al señor Torricelli. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado, que es un pascal. Y una atmósfera es igual a 1,013 bares. ¿Sí? Entonces con esta tablita podemos hacer las conversiones directas o conocer cuáles son los factores de conversión que necesito para poder aplicar las leyes de los gases que vienen. Ok, estas son las subconversiones que más vamos a usar de aquí en adelante para los ejercicios de aplicación de todo este tipo de leyes de los gases. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, un torr equivale a 1 milímetro de mercurio, una atmósfera equivale a 101.325 pascales, una atmósfera equivale a 1,01325 por 10 a la 5 pascales, 1000 pascales equivale a 1 kilopascal y una atmósfera equivale a 1,01325 por 10 a la 2 kilopascales. Sin embargo, tenemos este software que es mucho más efectivo. La idea de utilizar un software para poder hacer conversiones no es el hecho de hacer la conversión como tal, sino verificar la conversión que hiciste con la calculadora y que hiciste detalladamente en una hoja o en tu cuaderno. Entonces vamos a conocer de qué trata esta aplicación. Bueno, esta es una manera sencilla para instalar el programa para hacer las conversiones, que les va a ayudar para verificar, solamente para verificar las conversiones o los cálculos que ustedes van a hacer en los cálculos de las diferentes variables de las leyes de los gases. Entonces vamos a colocar el nombre del programa, se llama ConvertAll, y nos vamos aquí a esta página para hacer la descarga directa. Que nos aparece ya para descargar directamente. Le damos descargar, dice que espere unos 5 segundos mientras arranca la descarga, y aquí está donde poder descargar la aplicación. Listo, en este caso pues ya la descargué, entonces vamos a mirarla. Ok, cuando ya tengamos el instalador, clic derecho, ejecutar como administrador, y le damos en sí. Ok, luego de esto le damos siguiente, 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 instalar, finalizar, y ya tenemos el programa instalado aquí en el escritorio. Entonces vamos a mirar cómo se utiliza este programa. Este programa es muy sencillo de utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a pasar de atmósferas a bares. Entonces vamos a buscar AT, miren, por ejemplo, aquí tengo atmósfera, ¿sí? Unidad de presión, selecciono esta y la unidad que voy a convertir. Entonces coloquémosle, por ejemplo, bar. Ahí tengo el nombre de la unidad, el tipo de la unidad y los comentarios que tienen que ver con el tema de la unidad. Entonces le doy doble clic, vemos así como está, y aquí dice, por ejemplo, voy a colocar 560 atmósferas y él automáticamente me lo coloca en bar. Ok, quiero pasarlo de atmósferas a milímetros de mercurio. Aquí está. Miren que este milímetro es una unidad de longitud, pero en el que nosotros queremos es milímetro de mercurio, que es una unidad de presión. Entonces cuando yo lo selecciono, voy para acá. Entonces ya puedo hacer, por ejemplo,
1800 atmósferas, bueno, está exagerado, 2.56 atmósferas equivale a 1945 milímetros de mercurio. ¿Okay? Entonces, miren, este programa les puede servir es para verificar las conversiones de unidades que ustedes van desarrollando. ¿Okay? Es solamente para hacerlo de esa manera. Espero les haya gustado. Pasemos al volumen. Recordemos que el volumen del gas es el que toma el recipiente. Por esa razón es necesario también conocer cuáles son las unidades del volumen. Tenemos que la unidad fundamental del volumen en el sistema internacional es el litro. Un metro cúbico equivale a 1000 litros, un decímetro cúbico equivale a 1 litro y un centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Esto es necesario para las conversiones que se van a hacer posteriormente. La temperatura de un gas también es una de las variables que necesitamos para poder entender este tipo de leyes, y sabemos que obviamente tenemos que medir la temperatura de un gas. Para eso tenemos 3 unidades de medida. Tenemos el Kelvin, el Celsius y el Fahrenheit. También aparece la unidad Rankine, pero esa unidad Rankine generalmente en química no se usa, sino que se usa más en ingeniería. Y tenemos la cantidad de gas. Entonces recordemos que la cantidad de gas se mide a través de los moles o a través de gramos. Cuando yo tengo los gramos del gas, lo puedo transformar a moles teniendo el peso molecular o el peso atómico del gas. O viceversa, cuando tengo los moles también lo puedo pasar directamente a gas. La ley de Boyle-Marriott. La ley de Boyle-Marriott relaciona la presión y el volumen de una determinada cantidad de gas sin variación de la temperatura. Su enunciado es como sigue: la presión de una cantidad fija de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional al volumen del gas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la presión del gas aumenta, el volumen del gas disminuye. Que si la presión disminuye es porque el volumen del gas aumenta. Sin embargo, ojo con esto, la variable, que en este caso ya no sería variable sino una constante, es la temperatura. Es decir, que la temperatura de ese gas va a permanecer constante durante el proceso. El antes y el después, la temperatura va a permanecer fija. Veamos la siguiente animación. Entonces, esta animación va a mostrar cuál es la relación entre la presión de un gas y su temperatura. El gráfico muestra un contenedor, ¿sí? No hay fugas. En este caso, miremos la animación completa, no hay fugas y el calor puede fluir hacia adentro o hacia afuera del contenedor, ¿sí? Verifiquemos que aquí hay un manómetro, hay una temperatura que va a permanecer constante. Ahora fijémonos en el segundo gráfico. Verifiquemos que son las mismas condiciones, sin embargo el pistón se va a mover. Entonces voy a aumentar la presión. Cuando yo aumento la presión, el volumen que ocurre está disminuyendo. Voy a devolverlo. Verifiquemos que el manómetro es el que está midiendo la presión y miren que el manómetro está aumentando, su medida está aumentando. Entonces, a medida que el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿Ok? Esto es lo que está ocurriendo con la presión de Boyle-Marriott. Realmente esto fue descubierto o formulado por el físico y químico anglo-irlandés Robert Boyle y el físico y botánico francés Edmond Marriott. La matemática de esto es muy sencilla, pues aquí estamos mostrando que la presión es inversamente proporcional al volumen, pero recordemos que esta condición se tiene que cumplir solamente cuando la temperatura es constante. Para poder que esta proporcionalidad convertirla en una ecuación, debo agregarle una constante, y luego esta constante determina que PV es igual a una constante determinada. Para poder hacer una igualdad mucho más precisa en un antes y un después, entonces tenemos presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, y esta ecuación es la que define la ley de Boyle-Marriott. Recordemos que esta ecuación solamente define la ley de Boyle-Marriott cuando la temperatura es constante. La ley de Charles. El volumen de una cantidad fija de gas mantenido a presión constante es directamente proporcional. Este sería el enunciado de esta ley. ¿Cómo afectará el cambio de la temperatura al volumen y la presión de un gas? Eso es lo que tendríamos que respondernos. Entonces vamos a estudiar el efecto de la temperatura sobre el volumen de un gas. Bueno, los primeros investigadores que estudiaron esta relación fueron los franceses Jacques Charles y Joseph Gay-Lussac. Joseph Gay-Lussac lo vamos a nombrar en la próxima ley. Bueno, tenemos aquí un pistón que es movible, un termómetro, y recordemos que en la ley de Charles la presión es constante.
En la ley anterior, que era la ley de Boyle-Marriott, quien estaba permaneciendo constante era la temperatura. En este caso la temperatura sí va a tener una variación. Lo que no va a tener variación sería la presión. Entonces verifiquemos esto. Cuando ya tenemos el gas, este mismo gas, verifiquemos qué está ocurriendo con el volumen. El volumen va a aumentar. Si el volumen aumenta es porque la temperatura está aumentando, ¿sí? Esto es lo que está ocurriendo. Entonces esto lo podemos definir matemáticamente con que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Si disminuye el volumen, disminuye la temperatura. Si ustedes pueden recordar los globos aerostáticos, ¿sí? Cuando hay una pareja que quiere tener el sueño de mirar un paisaje, estos globos tienen una determinada combustión de propano, donde aumentan la temperatura y se va expandiendo el aire. De esta manera es que cuando hacen la regulación de temperatura, hacen la regulación de que el globo permanezca en un determinado sitio. La fórmula completa de la ley de Charles es esta que está aquí. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Recordemos que la proporcionalidad, cuando uno la multiplica por una constante, la convierte en una ecuación. La ecuación que realmente determina la ley de Charles es esta de acá. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Ahora vamos a verificar cómo podemos aplicar estas leyes a un determinado ejercicio matemático. Ejercicios de aplicación, ley de Boyle-Marriott y ley de Charles. Primer ejercicio, la ley de Boyle-Marriott, vamos a aplicarla. Un globo de 10 litros contiene gas helio a una presión de 655 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la nueva presión del gas helio en cada una de los siguientes volúmenes si no hay cambio en temperatura? Es decir, que la temperatura es constante. Y entonces aparece A, B, C, D, 20 litros, 2,50 litros, 1500 mililitros, 120 mililitros. Vamos a la ley de Charles. Un globo a presión constante contiene 2500 mililitros de gas helio a 75 grados Celsius. Calcule el nuevo volumen de cada una de las siguientes temperaturas. Entonces tenemos 55 grados Celsius, 680 Kelvin, 925 grados Celsius y 240 Kelvin. Entonces vamos a realizar estos ejercicios directamente. Vamos a ver este ejercicio de la aplicación de la ley de Boyle-Marriott. En este caso tenemos un globo que tiene un volumen inicial de 10 litros y tiene una presión inicial de 655 milímetros de mercurio. Están preguntando por cuál será la presión final, es decir, la presión 2, teniendo en cuenta que el volumen cambia. Ese volumen que cambia está en el literal A, B, C, D. Tenemos que hacer en total 4 cálculos. Entonces verifiquemos. En la ley de Boyle-Marriott tenemos que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 de acuerdo al análisis que hicimos anteriormente. Si nosotros nos están pidiendo la presión 2, tenemos que despejar la presión 1 por el volumen 1 sobre este volumen está multiplicando, pasa a dividir. Sería igual a la presión 2. O sea que en este caso esta sería la ecuación que tenemos que utilizar para hallar cada una de estas presiones del gas. Entonces empecemos con el literal A. En el caso A, el volumen 2 es igual a 20,0 litros. Tenemos que reemplazar. La presión 1 vale 655 milímetros de mercurio por el volumen 1. El volumen 1 lo conocemos que es de 10 litros. Sobre el volumen 2, que en este caso serían 20 litros. Si ustedes verifican las unidades, se simplifica litro con litro y queda en milímetros de mercurio esta presión 2 que nos están pidiendo. Ahora tengan en cuenta, este volumen de arriba, que es en el caso del volumen 1, tiene que ser las mismas unidades del volumen 2. Por lo tanto, en el literal, por ejemplo, C, estos mililitros hay que convertirlos a litros. Entonces veamos cuánto nos da ese cálculo. 655 multiplicado por 10 dividido 20. En este caso tenemos 327,5 milímetros de mercurio del gas helio. Y esta sería la solución a este ejercicio. Vamos a desarrollar el ejercicio del literal B. Entonces tenemos que en el literal B tenemos 2,50 litros. Entonces tenemos que la presión inicial sigue siendo la misma de este gas. En este caso serían 655 milímetros de mercurio multiplicado por 10 litros
sobre el volumen 2 del literal B, que en este caso serían 2,50 litros. 2,50 litros. Aquí tenemos la solución del ejercicio B. Vamos por el C. Serían los mismos datos, 655 milímetros de mercurio multiplicado por 10 litros sobre, aquí hay una particularidad, ojo con esto, en el literal C tenemos 1500 mililitros. Esos 1500 mililitros no se pueden simplificar con el volumen de arriba, que es de 10 litros. Por lo tanto, este volumen tenemos que pasarlos a litros. Recordemos que un litro es igual a 1000 mililitros. Entonces ya con esto podemos hacer la conversión. Esa conversión sería dividir 1500 dividido entre 1000 para que me dé la cantidad de litros de ese volumen. Entonces tenemos 1,5 litros para poder tener la presión 2. Y tenemos el literal D, que son 655 milímetros de mercurio multiplicado por 10 litros sobre, en este caso sería 120 dividido 1000. Eso nos daría 0,120 litros de ese volumen. Entonces tenemos simplificado esto para que nos dé milímetros de mercurio. Ya tendríamos que hallar cada una de las operaciones matemáticas para poder desarrollar este ejercicio completamente. Entonces en el caso B, C y D tenemos 655 multiplicado por 10 dividido 2,50. Nos da 2620, obviamente, milímetros de mercurio. Tenemos 655 por 10 dividido 1,5 nos da 4366,7 milímetros de mercurio. Y tenemos el último, 655 por 10 dividido 0,120 nos da 54.583,3 milímetros de mercurio. Estos ejercicios son muy sencillos, ya que simplemente tenemos que verificar solamente son las unidades. ¿Ok? Ahora pasemos al ejercicio de la ley de Charles. Ok, ahorita vamos a verificar el enunciado para poder resolver este ejercicio que aplica la ley de Charles. En este caso tenemos un globo que tiene un volumen inicial de 2500 mililitros y una temperatura inicial de 75 grados Celsius. Y nos están pidiendo en este momento cuál es el volumen final, ¿sí? Es decir, el volumen 2, teniendo en cuenta que la presión obviamente es constante, y tenemos las siguientes temperaturas, que son las temperaturas finales del literal A, B, C, D. Tengamos en cuenta lo siguiente. Normalmente cuando trabajamos gases, o leyes de los gases, la presión la vamos a trabajar en atmósferas, el volumen lo vamos a trabajar en litros, ¿sí? O L. El número de moles, pues obviamente lo vamos a trabajar en la unidad mol. Estamos hablando también de la temperatura, la vamos a trabajar en Kelvin. En este caso, tratemos de que, por ejemplo, esta temperatura en el literal A y esta temperatura en el literal C, vamos a transformarla a Kelvin. Recordemos cuál es la fórmula para poder aplicar esta conversión. Los grados Celsius más 273.15 es igual a Kelvin. Ok, entonces verifiquemos aquí la ley de Charles. En la ley de Charles lo que tenemos es lo siguiente. El volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. En este caso tenemos el volumen inicial, tenemos la temperatura inicial, tenemos el volumen 2, perdón, la temperatura 2, que en este caso son las que aparecen en el literal, y simplemente nos están pidiendo cuál es el volumen final. Entonces en este caso tenemos, para el ejercicio del literal A, tenemos volumen 1, 2500 mililitros. ¿Qué lo multiplico? Porque recuerden que está dividiendo, pasa a multiplicar. En este caso estamos hablando de esto. Si se fijan ustedes, la temperatura 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Eso es lo que voy a tratar de hacer acá. Y la temperatura 2 es la del literal A, pero tenemos que estamos en grados Celsius. O sea que vamos a utilizar la conversión. 55 grados más 273.15 es igual acá. Entonces utilizan su calculadora para verificar que eso equivale a 328,15. Entonces tenemos 2500 mililitros por 328,15
K sobre la temperatura inicial que es 1, la temperatura 1, que es 75 grados. Esos 75 grados lo transformamos también a 273.15, nos da 348,15 Kelvin. Entonces, el volumen 2 es igual a 2500 multiplicado 328,15 dividido 348,15 y eso nos da 2356,38 mililitros. Por favor, para que ustedes lo corroboren en sus calculadoras. El punto B es simplemente cambiar, en este caso, la temperatura 2, que en este caso era 55, nos dio 328,15. Este es el valor que va a cambiar en todos los literales. Entonces tenemos 2500 mililitros por la temperatura 2, que en este caso son 680 K, aquí no hay ninguna conversión, ya está en Kelvin, sobre 348,15 K. Eso nos da un valor de B2 y el C tenemos menos 25 grados. Menos 25 grados, vamos a sumarle 273,15. Eso nos va a dar un valor de 248, 2500 mililitros por 248,15 sobre 348,15 K y eso nos da el valor de B2 en el literal C. Ahora tenemos el D. En el caso del D lo voy a colocar aquí, es prácticamente lo mismo. Simplemente voy a tratar de hacerlo aquí. 240 multiplicado 2500 dividido 348,15. Eso me da un valor de volumen 2 es igual a 1723,40. Eso estamos hablando de la unidad de mililitro. Hagamos los restantes. 2500 por 680 dividido 348,15. Eso me da un valor aquí en este caso de 4882,95 mililitros. En el caso de abajo tenía 2500 por 248,15 dividido 348,15. Eso nos da un valor de 1781,92 mililitros. Si se dan cuenta, esos ejercicios no son tan complicados. Solamente verificar la ecuación. En este caso tenemos la ecuación B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Sabemos que el ejercicio me está diciendo que la presión es constante, o sea que se aplica la ley de Charles, y tengo en cuenta también las unidades, ¿sí? Tratemos de que las unidades siempre sean de esta manera: la presión en atmósfera, el volumen en litros, el número de moles en mol y la temperatura en Kelvin. En caso, por ejemplo, de que los moles me lo estén dando, bueno, la cantidad del gas me la den en gramos, entonces debo pasarla a moles. Ese sería más o menos como la solución a este tipo de ejercicios, y sería bueno que ustedes vayan practicando no solamente este ejercicio, sino otros ejercicios más, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente tema. Ok, ya después de desarrollar los ejercicios anteriores, verifiquemos que tenemos una segunda parte de este tema, donde vamos a ver la ley de Gay-Lussac, la ley combinada de los gases, la ley de Avogadro, la ley de Dalton, la ecuación de estado de gases ideales, la ley de Graham y ejercicios de aplicación. Y posteriormente vamos a la parte 3, que es la estequiometría de los gases y ejercicios de aplicación de todas las leyes. En la bibliografía tenemos algunas fuentes de información muy puntuales que podemos observar con detalle y profundizar en todos los temas de leyes de gases. Muchísimas gracias por su atención.